Bueno, y el último proceso que vamos a ver es el de síntesis de proteínas, que se llama traducción. En este proceso, ¿por qué se llama traducción? Porque esto que nosotros habíamos copiado, que eran nucleótidos, que eran cada uno con su secuencia, se va a interpretar como una proteína que se constituye por los aminoácidos. Entonces, la síntesis de las proteínas sabemos que ocurren en los ribosomas. Los ribosomas, ¿qué son? Son estructuras que están en el citoplasma que están constituidos tanto por ARN como por proteínas. Entonces, dentro de esta estructura que son los ribosomas, que están constituidos por una subunidad mayor y una subunidad menor, en conjunto con el ARN mensajero y el ARN de transferencia, va a haber toda una secuencia de pasos que va a permitir que este ARN de transferencia traiga un aminoácido que sea entregado a lo que ya está en crecimiento, a esa cadena en crecimiento, hasta formar finalmente una proteína. Fíjense, como para ir adelantándonos, cómo es que está toda la estructura armada, donde el ARN mensajero es lo que copiamos el gen, trae la información genética del gen. Fíjense que acá marca segmentos que se llaman codones. Cada uno de estos segmentos significa un aminoácido determinado y que el ARN de transferencia que viene a unirse en forma complementaria a esta secuencia de nucleótidos del ARN mensajero trae un tipo de aminoácido. Entonces, ese aminoácido corresponde a esta secuencia y de esa manera se va formando la proteína que necesitamos, y no cualquier proteína, sino la que está codificada en ese ARN mensajero. Sabemos que el ADN está constituido por 4 nucleótidos, que son adenina, timina, citosina, guanina, y que el ARN mensajero copia a este ADN mediante la transcripción, y la secuencia que se copia se puede traducir en una forma de código, que es el código genético, o que establece de esa manera el marco de lectura para los ribosomas. Ese código genético se vale de la interpretación que hacen los ARN de transferencia de que cada 3 aminoácidos, cada 3 nucleótidos significa un aminoácido. Fíjense que si tenemos un uracilo, una citosina y una adenina, se va a colocar una serina. Si hay uracilo, citosina, uracilo, se coloca una serina. Si hay estas 3, es una arginina, y si están estos 3, es una lisina. Y así sucesivamente, esto es lo que se llama el código genético. Además, hay posiciones que tienen códigos de uracilo, adenina, adenina, por ejemplo, donde eh, no hay un aminoácido que se pueda colocar en este lugar, entonces eso indica que ahí termina la traducción. Entonces, el código genético es este código que se establece entre los nucleótidos del ADN y que corresponden a un aminoácido para la formación de proteínas. Y se establece de a 3 nucleótidos. En realidad el ARN mensajero. El ARN mensajero tiene 3 uracilos, entonces va a venir un ARN de transferencia y va a colocar una fenilalanina. Si tiene 2 uracilos y una adenina, es una leucina. Esto es el código en el ARN mensajero y este es el aminoácido que se va a colocar cuando se lea esa estructura de 3 nucleótidos. Fíjense que para varios aminoácidos hay más de un código, ¿sí? Para la valina están estos 4, para la serina están estos otros 4. Y además, estos que están marcados en rojo son los que no codifican para ningún aminoácido, y que eso significa que cuando toda esta estructura de traducción se encuentre con este código, se termina la traducción. Perdón. Estos que están en rojo se llaman entonces señales de terminación. Bueno, acá tienen los códigos de cada uno de los aminoácidos: fenilalanina, leucina, isoleucina, metionina, valina, serina, prolina, treonina, alanina, tirosina, etcétera, etcétera, que son todos los aminoácidos presentes. Bueno, vamos a ir describiendo cada una de las partes de todo de este proceso.
Dijimos que por un lado tenemos el ARN ribosomal. El ribosoma está constituido por una subunidad pequeña, que en el caso de eucariotas pesa 40S, es una unidad de peso, y la subunidad grande, que pesa 60S. Entre estas dos subunidades se lee el código de lectura del ARN mensajero, que es leído por un ARN de transferencia o ARNT, que a su vez en el otro extremo trae el aminoácido que va a ir agregando según corresponda el código que se dé en cada momento, ¿sí? Siempre para iniciar una traducción va a haber un ARN de transferencia genérico que comienza en todos, que es como que el que da el molde y el inicio para que el resto se vayan agregando, que corresponde a un aminoácido metionina. Y es el ARN de transferencia iniciador. Además, podemos identificar 3 sitios en la subunidad mayor del ribosoma, que uno se llama E, el P y el A, los mencionamos de esta manera y por ahí podemos asociarlo con la función que cada uno de estos sitios tiene. En el A es el sitio donde se agrega el ARN de transferencia, en el P es en el que se polimeriza el aminoácido que traía ese ARN de transferencia, y el E, cuando llega a esa ubicación, es que se expulsa ese ARN de transferencia que ya no tiene más el aminoácido. Fíjense que entre medio va el ARN mensajero con su código y que viene el ARN de transferencia que complementa a los aminoácidos del código. Entonces, si ustedes se fijan, el código traía AUG, eso es complementado por el UAC y trae la metionina, el aminoácido metionina, que es el primero. Ahora, el siguiente que va a venir tiene que ser complementario a este codón de 3 nucleótidos de UGG, por lo tanto va a ser ACC, uracilo complementa adenina, guanina con citosina, por lo tanto va a venir, se va a ubicar en este que es en el del agregado del ARN de transferencia. Y una vez que está acá, como esto se va moviendo, toda esta estructura se va moviendo hacia allá a medida que va copiando, va a quedar ubicado en la posición P y ahí es donde le va a agregar a esta metionina que ya está el triptófano, que haría ahora de una cadena de 2 aminoácidos. Mientras que este que estaba acá pasa a esta ubicación, que es la posición de expulsión, y ahí se libera esto solito, el ARN de transferencia, pero ya no tiene más a la metionina. Ahora lo vamos a ir viendo con algunos esquemas más, y además les he dejado videos para que puedan verlo en forma digital más fácil, ¿no? Que pueda ir viendo todos los pasos sin que te lo estén contando, sino visualmente, ¿no? Bueno, sabemos entonces que el ARN de transferencia es el que trae el código complementario al ARN del mensajero, complementa a un codón. El codón es el código de 3 letras que identifica a un determinado aminoácido. Entonces, por lo que les estaba diciendo recién, el ARN de transferencia viene, se ubica en el codón por complementariedad y agrega el aminoácido que corresponde a ese codón. Y así es donde se va a ir agregando uno por uno los aminoácidos correspondientes, y al ir moviéndose a lo largo del ARN mensajero, el que queda en esta posición es el próximo a ser liberado, ¿sí? Y el que viene acá, que es la posición A, como vimos en la figura anterior, es el que próximo se va a sumar a esta cadena. Algunos nombres que no vienen al caso: aminoacila RNT es el aminoácido unido al ARN de transferencia. Bien. El peptidil es el péptido que se está formando, hasta formar realmente el péptido o proteína, ¿sí? Bueno, en la traducción tenemos también ARNs que participan en este proceso, que son el ARN de transferencia, como ya vimos, que trae los aminoácidos, el ARN ribosomal, que forma los dos ribosomas junto con proteínas, el de mayor y el menor, y el ARN mensajero, que es el que va a ser leído y es el que trae el código para formar la proteína o el péptido.
Las etapas de la traducción también van a tener una iniciación, elongación, translocación y terminación. En la iniciación dijimos que viene un aminoácido RNT que trae la metionina, que es el aminoácido de inicio. Una vez que se une esta metionina a ese codón de inicio, justamente, que es el que le va a dar la señal para que comience a traducirse, se agrega la subunidad mayor. Normalmente no están unidas, se agrega cuando el proceso comienza. Y ahí este es el inicio de esta traducción. Una vez que tenemos este primer aminoácido, me queda el espacio A libre para que venga el próximo, se une, y ahí es donde una enzima, que se llama peptidiltransferasa, se une a la cadena que está en crecimiento el próximo aminoácido. De esa manera queda ya formado la cadena con un aminoácido más. Vuelve a correrse, cuando llega a la posición E, se expulsa ese que ya no tiene más al aminoácido. Ese proceso de movimiento, de manera que quede en el sitio E el que ya está vacío, se llama translocación. Y queda ahora el espacio A libre para un nuevo aminoácido ARN de transferencia. Y el proceso termina cuando toda esta estructura llega a el sitio donde tenemos en la posición A un codón donde es un codón de terminación. Estos que vimos hoy, que eran UAA, UAG, no importa cuáles, pero son codones de terminación que no codifican para ningún aminoácido. Entonces, es aquí donde en lugar de poner un aminoácido, se agrega una molécula de agua y se corta este proceso, se libera la cadena, el péptido o proteína que se formó, y las estructuras que estaban todas unidas se separan. Son funcionantes para una próxima síntesis de proteínas. En este proceso, obviamente, además que en la replicación, como vimos, en la transcripción podía haber situaciones de cambios de nucleótidos, acá también puede haber mutaciones. Y las mutaciones pueden ocurrir tanto en el agregado del ADN como en el agregado de los aminoácidos. Entonces, esas mutaciones son posibles y de acuerdo a la gravedad de las mutaciones, tanto génicas, cromosomas o genómicas, va a ser la gravedad del impacto sobre la salud del paciente. Una mutación génica es aquella que se dan en el cambio de la estructura del ADN, es decir, que se cambian nucleótidos del ADN. Entonces vamos a tener genes que están mutados, como en el albinismo, como en la anemia falciforme y en la fibrosis quística. Ahora, las mutaciones cromosómicas es cuando se produce un cambio en toda la estructura de un cromosoma. Es decir, por ejemplo, se corta un segmento de un cromosoma y eso genera un trastorno. Y la mutación genómica es la que se llama cuando hay más de un cromosoma, por ejemplo, en el síndrome de Down, que en lugar de 46 cromosomas tenemos un cromosoma más del cromosoma 21, y eso da toda las características del síndrome de Down o de otros como el Klinefelter, que tienen doble X y un Y. Bueno, con esto terminamos, ya vamos a ver un poco más también de mutaciones en otra presentación.